La estructura de la Biblia. Hemos pecado por ignorancia de las Escrituras. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero el hombre, ¿acaso logró entender? La respuesta es, no logró entender. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una y en dos maneras nos habló Dios. Dios nos habló por el Padre, el hombre no entendió. Dios habló por el Hijo, el hombre tampoco entendió. ¿Cuál fue el problema? Esa fue la pregunta del Señor. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El lenguaje del Señor es celestial y espiritual, es del cielo. ¿Por qué razón muchas veces cuando la leo la Biblia no la entiendo? 1 razón. La Biblia está hecha en parábola. ¿Qué es una parábola? Igual a metáfora, narración, que se utiliza para deducir verdades espirituales de figuras y sucesos de la vida diaria. Jesús habla por parábolas. Mateo 13:34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profetas, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Acá nos dice que Jesús habla a toda la gente por parábolas, muchas cosas escondidas y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué es lo que está escondido? Lo que está escondido, es el maná. 1 Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Desde cuándo está escondido? Génesis 3:24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los discípulos preguntaron. Mateo 1:10. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo 1:11. Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es concedido. A los discípulos les es concedido saber los misterios del reino. A los otros solo por parábolas. ¿Quiénes son los otros? Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11 y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A los que están fuera les habla por parábola. Tenga muy en cuenta esta palabra, fuera. Mateo 1:13. Por eso les habló por parábolas porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 1:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Las parábolas es una manera de esconder los misterios de Dios. La pregunta. ¿De quién? De aquellos que quieren comerciar con la palabra. Todos ellos leen la Biblia e interpretan solo letra. El mensaje está detrás de esa parábola. Por eso dice Mateo 1:14. De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Todos leen y oyen, y no entiende, y ven, y no miran. También el Antiguo Testamento está hecho en parábolas. Oseas 12:10. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Ezequiel 17:1. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a la casa de Israel. 3 Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila. Ezequiel 24.
2 y 3. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día, el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén a este mismo día. Y habla por parábolas a la casa rebelde, y daíls, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Cuando usted lea la Biblia tiene que saber que está leyendo una parábola. Un ejemplo terrenal para mostrarnos el mensaje celestial. Una de las razones por la cual muchas veces yo no entendía la Biblia es porque estaba escrita en parábolas. También la Biblia está escrita en 1 figura. Romanos 7 y 14. 2 Proverbios. Salmo 78, 2. 3 Alegorías. Gálatas 4, 22-26. 4 Analogías. Romanos 7. 5 Sombras Hebreos 8, 5. 6 Modelos. Hebreos 8, 5. 7 Símbolos. Hebreos 9, 1. 8 Ejemplo. 1 Corintios 10 y 11. Analicemos. 1 La Biblia está escrita en figura. Figura. Romanos 5 y 14. Pero, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cristo. Figura. Imagen o sombra. Adán es figura de Cristo. Eva figura de la Iglesia. La serpiente figura de Satanás. Todo cuanto leamos en la Biblia tiene una figura espiritual y nunca terrenal. Cuando leamos nuestra Biblia debemos buscar las figuras espirituales y entenderemos el mensaje que Dios quiere darnos. 2 La Biblia también está escrita en Proverbios. Proverbio. Es un dicho breve que contiene una gran verdad. Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbio, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 2 Pedro 2 y 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El mensaje espiritual de estos proverbios, también se encuentra en la misma Biblia, debemos buscarlo, cada día. Cuando lea su Biblia, debe saber que está leyendo tal vez un proverbio. 3 La Biblia está escrita en alegoría. Alegoría igual a parábola, figura que consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurativo, ambos completos, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Gálatas 4. 22-25. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, por la promesa. 24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La alegoría, al igual que la parábola, nos muestra una figura terrenal, para mostrarnos lo celestial. En este pasaje nos muestra que estas 2 mujeres, Sara y Agar, era una alegoría para mostrar los 2 pactos, al antiguo pacto y el nuevo pacto. Abraham, figura de Dios. Agar, figura del pacto Antiguo Testamento. Letra. Sara, figura del nuevo pacto, al Nuevo Testamento representa el significado de esa letra. Otra alegoría que podemos encontrar es la de Jacob, Raquel y Lea. Jacob se enamora de Raquel, por la cual trabaja 7 años, pero en la noche que tocaba que se la entreguen, el padre le da a su hermana mayor. Génesis 29, 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. 24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 25 Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué, pues, me has engañado? 26 Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar,
que se dé la menor antes que la mayor. El mensaje de esta alegoría está así: nosotros creíamos que trabajamos por Cristo, Raquel, pero hoy despertamos y nos hemos dado cuenta que estamos solo en la letra. Con Lea. ¿Cuántos años? Muchos. Analicemos. Génesis 29, 16. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Labán es figura de Dios. Jacob es figura del cristiano. Lea es figura de la solo letra. Raquel es figura de Cristo. La revelación. 1. Lea era de delicados ojos, no podía ver bien. Así también la letra, el Antiguo Testamento era oscuro, no se puede entender. 2. Raquel era de lindo semblante. Ese es Cristo, el Nuevo Testamento. El entendimiento de esa letra. Todos hemos trabajado por amor a Cristo, pero nos damos cuenta que Dios nos había dado a su hija mayor, solo letra. ¿O quién hasta aquí no ha trabajado por Cristo? La pregunta es ¿por qué? Génesis 29, 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. En esta alegoría se muestra que primero debemos conocer la letra de la Biblia, a Lea, es decir, lea primero su Biblia, la de los ojos delicados, la letra, para luego comenzar a conocer el significado de esa letra. Esa es Raquel. Recuerde que esto es una alegoría, la figura terrenal para mostrar lo espiritual. Trate de entender esto. Ahí está el maná escondido. El Señor también habló por alegorías. Juan 10, 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron? No entendieron porque les habló en alegoría. Juan 4 y 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 4 y 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Es importante que usted sepa que toda alegoría tiene su respuesta en la misma Biblia, no está en otros libros. Usted debe buscar su respuesta en la misma palabra de Dios. 4. La Biblia está escrita en analogías. Analogía. Es una semejanza, similitud, es un parecido, es una aproximación. Romanos 7, la analogía tomada del matrimonio. En todo este capítulo habla del matrimonio. Si una mujer está casada y tiene un esposo, para ser libre del esposo, el esposo tiene que morir. Porque David era conforme al corazón de Dios. Hechos 13. 22. He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué hizo David? Mató a su rival, para que Betsabé no sea llamada adúltera. En la analogía del matrimonio que muestra Romanos 7, nos dice que ninguno de los cónyuges puede unirse a otra persona mientras su cónyuge viva, así que, primero tiene que morir uno de ellos, así podrá casarse con la otra persona. De otro modo a esa persona se la llamará adúltera. La analogía de David: tuvo que matar a Urías Eteo, el marido de Betsabé, para quedarse con su mujer. Esta figura muestra lo que Cristo hace por nosotros. David figura de Cristo. Cristo es rey. Betsabé figura de la Iglesia. Urías Eteo figura de Satanás. Nosotros antes de conocer a Cristo, como Iglesia estamos casados con Satanás. Por eso el Señor nos dice. Lucas 2 y 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros también tenemos que llegar a ser un varón perfecto. Por eso habla de aborrecer a su mujer.
Debemos aborrecer a esta mujer o este esposo que representa a Satanás. La analogía del matrimonio muestra a la figura, Cristo y la Iglesia. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, acerca de Cristo y la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, para que nosotros no seamos llamados adúlteros, alguien debe morir. Como Satanás no muere porque es espíritu, entonces somos nosotros los que debemos morir a esta carne. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así muertos a la carne, nos resucita y podemos ser de Cristo y podemos subir a los lugares celestiales. Efesios 2, 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 1 Corintios 6 y 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora se entiende el porqué, la muerte del Hijo de esa relación. El Hijo, espiritualmente representa al entendimiento de la palabra cuando leemos. Cada vez que leemos nuestra Biblia tenemos un fruto, hijo, de esa lectura. El hijo o el fruto de nosotros con la enseñanza de Satanás de la palabra de Dios, es un fruto adulterado. Nosotros entendíamos, que la Biblia era, una parte espiritual, otra parte terrenal o literal, es por eso que ese entendimiento debe morir en nosotros. Porque el Señor habla espiritualmente y no terrenal, él dijo Juan 6. 63. Mis palabras son espíritu. Otra figura que podemos tomar de nuestro hogar es la de padre e hijos, es la figura de Dios y nosotros como hijos. Analogía padres e hijos. ¿Cuántas veces ayuné para que mis padres me den leche cuando era un bebé? ¿Cuánto tiempo le rogué de rodilla a mis padres para que me den vestimenta? ¿Cuánto tiempo rogué y esperé para que me alimenten? Solo analice, si Dios quiere que hagamos todo esto. Esta es otra de las razones por que cuando leí la Biblia muchas veces no la entendía, porque estaba leyendo una analogía pero el mensaje está detrás de esta analogía. 5. La Biblia está escrita en sombras y modelos. Sombra es algo oscuro, es una vislumbre de algo que se tiene que aclarar. Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, a dos ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos nos explica que todo lo mostrado en el monte cuando le dio las tablas del testimonio a Moisés, solo era una sombra, figura, de las cosas celestiales. Todo ello tiene un mensaje celestial. Colosenses 2 y 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí nos dice que toda la prohibición de comer, beber y vestir solo era la sombra del significado que descubriríamos al leer estas figuras. Cuando lea su Biblia, debe saber que tal vez también esté leyendo una sombra, lo real está entender esa sombra de la figura verdadera. Ejemplo de prohibición de comer animales inmundos. Levíticos 11, 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El cerdo porque es un animal inmundo. ¿Y a quién representa? Analicemos a este animal.
Tiene pezuña hendida, pero no rumia. Su pezuña es así W y si la voltea notará que hace dos montañas. Esto simboliza a los dos montes antes mencionados en la alegoría de Abraham, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿A quién representa este animal? Salmos 49, 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Representa al cristiano que lee la Biblia y no la entiende espiritualmente. Él es cerdo o un animal o bestia. Yo soy una bestia o un cerdo cuando no logro entender el mensaje espiritual. Salmos 73, 22. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Cuando dice, no comerás la carne del cerdo, nos está diciendo que no debemos comer la enseñanza de este cristiano, porque él no entiende la enseñanza espiritual, él solo predica para vivir en esta tierra y puros pactos terrenales. Recuerde cuando lea su Biblia está leyendo una figura o sombra terrenal, el mensaje está escondido en esa figura. 6. La Biblia está escrita por símbolos. Hebreos 9, 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Debemos entender que la Biblia está escrita en parábolas, figuras, alegorías, proverbios. Pero que detrás de cada figura está el maná escondido. 7. La Biblia está escrita en ejemplos. ¿Por qué? Está escrita en ejemplos. 1 Corintios 10 y 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Biblia también está escrita como ejemplo para que no hagamos las cosas malas y feas como las que cometieron el pueblo de Dios, porque todo tiene su consecuencia y su cosecha. Entonces, debemos saber, que al leer la Biblia, estamos leyendo todas estas figuras. Segundo razón. Porque muchas veces cuando la leo la Biblia no la entiendo. La Biblia tiene dos clases de escrituras, la que se ve, y la que no se ve. Analicemos. Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas están escritas por ambos lados. Ezequiel 2:9 a 10. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. El rollo estaba escrito por delante y por detrás. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. El libro está escrito por dentro y por fuera. Si nota usted, las escrituras nos muestran que la palabra de Dios tiene dos clases de escritura. La que se ve y la que no se ve. La que se ve es, los caracteres legibles. La letra. Isaías 8, 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande, y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mahershala al-Asbaz. Los caracteres legibles es la letra que leemos. ¿Qué es lo que no se ve o lo que está por detrás, adentro o del otro lado? Lo que no se ve es lo que está escondido. ¿Qué es lo que está escondido? El maná escondido, los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Mateo 13. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Efesios 3. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando comenzamos a entender que el mensaje de Dios que no está en solo la letra, sino en el significado de esa letra, entonces comeremos de ese maná escondido y descubriremos todos esos misterios escondidos. Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profetas,
cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola es la letra, ahora que es fuera. Marcos 4:11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, 12 para que viendo, vean y no perciban, y oyendo. Los que están fuera son, los que leen solo la letra de la Biblia y buscan los beneficios para vivir en esta tierra y no buscan los que Dios nos quiere enseñar, para ellos no le es concedido saber nada del misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos escudriñan, solo letra. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El propósito de la Biblia en letra, es que lean y no entiendan, vean y oigan y tampoco entiendan. Mucha gente conoce toda la Biblia y sus historias pero, no llegan a entender lo que realmente quiere decir Dios, es por eso que hay muchas religiones y denominaciones, nunca entendieron el mensaje de Dios, el espiritual. Ahora, ¿cómo es leer la letra? La letra es leer, mujer, y decir que es el sexo femenino. ¿Y cómo es leer el significado de esa letra? El significado espiritual de la mujer, es la Iglesia. Efesios 5:32. Todas y cada una de las palabras de la Biblia, son caracteres legibles, que se puede leer, están en la Biblia. Esto es lo que está delante o fuera. ¿Qué hay atrás, o dentro o al otro lado? Apocalipsis 2:17 Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Atrás está escondido, el maná y los tesoros. Mateo 13:44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Qué es lo que no vemos? No vemos el significado espiritual. Esta es otra de las razones el por qué, muchas veces no entendíamos, muchos pasajes en la Biblia, porque mirábamos solo la letra, y otros pasajes, muchas veces, esa misma letra se contradice. Cuando leemos la Biblia en letra, la letra se contradice. ¿Cómo es eso? Pablo y Moisés dice. Efesios 6:2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo y Moisés hablan lo mismo pero el Señor nos dice. Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Biblia en la letra se contradice, pero todo tiene un mensaje espiritual y en ese mensaje espiritual, nunca se contradecirá. Así fue que Dios escondió a Cristo, el camino al árbol de la vida, del hombre natural. Dios da a conocer a su Hijo, al que persevera hasta el fin. Entonces cuando leamos la Biblia debemos saber que lo que leemos es letra pero el mensaje es otro, está detrás, está escondido. Tercero razón. Porque muchas veces cuando la leo la Biblia no la entiendo. La Biblia está sellada, es decir, está cerrada para entender lo que Dios quiere decir. Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellada con 7 sellos. Otra de las razones que se hace difícil entender la Biblia es porque está sellada, y sellada con 7 sellos. El sello sirve para sellar. Sellar es cerrar herméticamente algo, precintar. Apocalipsis 5,
1 Biblia traducción actual. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro enrollado. Las hojas del libro estaban escritas por ambos lados, y el libro estaba cerrado con 7 sellos. La Biblia está herméticamente cerrada, el mensaje espiritual que es el maná escondido está escondido de los mercaderes. La Biblia es la que está cerrada o sellada con 7 sellos. ¿Qué representa esto? Representa que cada palabra de la Biblia tiene 7 sellos o tiene 7 significados, que debemos encontrar. Ahora no es que sean 7 literalmente, el número 7, representa a muchos. Deuteronomio 7, 1 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Muchas naciones igual a 7 naciones. Muchas igual a 7. Esto quiere decir que cada palabra de la Biblia tiene muchos significados, es así que vamos encontrando los misterios ocultos. Ejemplo. Mujer representa a la Iglesia, al pacto, la compañera, la esposa, etc. Otra de las razones por la cual no entendíamos la Biblia es porque está sellada con 7 sellos, y solo Jesús es quien tiene que desatar estos sellos, a través de misma palabra. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 4. Razón. Porque muchas veces cuando la leo la Biblia no la entiendo. La Biblia no está escrita correlativamente para poder entenderla a sí mismo. Isaías 28. 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por allí, otro poquito por allá. Otra de las razones el por qué, muchas veces no entendía la Biblia es porque está escrita un poquito por aquí, otro poquito por allá. La Biblia está escrita con caracteres legibles, se puede leer, pero para poder entender el mensaje de Dios debemos buscar un poquito aquí, otro poquito allá. Buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo buscamos? Isaías 34.16 Preguntad de lo que está escrito en el libro del Señor, y leed, si faltó alguno de ellos, ninguna faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió. Esos poquito que busquemos aquí y allá, será el mismo Espíritu de Dios que los reúna. Él nos guía a toda palabra, a toda verdad. Esta es otra de las razones por qué muchas veces cuando leemos la Biblia no entendemos, por la Biblia está escrita por porciones, un poquito por aquí y poquito por allá, a esos poquitos se le llama compañera. El Señor decía, Juan 16, 16 todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. En un poco no vemos. En otro poco vemos. Ver en la Biblia espiritualmente representa entender. Efesios 1 y 18. En un poco, que representa la letra no lo vemos, en el otro poco, que es otra palabra en otro lugar de la Biblia recién lo logramos ver o entender. Cada palabra tiene una compañera que le da el significado espiritual. ¿Cómo buscamos los compañeros para poder entender? 1 Corintios 2, 13 Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se acomoda lo espiritual a lo espiritual? ¿Para qué podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual? Debemos saber qué es espiritual, y qué es espiritual. Primero espiritual Romanos 7 y 14 Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley, representa a los 5 libros que escribió Moisés y a la explicación de estos 5 libros que dan los profetas en el resto del Antiguo Testamento. Conclusión El primero espiritual se refiere a todo el Antiguo Testamento. Segundo espiritual Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu, es decir espirituales.
Acomodar lo espiritual a lo espiritual es acomodar las palabras de Jesús con las palabras de la ley. Es decir, es acomodar las palabras de Jesús con las palabras del Antiguo Testamento. Es acomodar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Miremos la figura de las 6 tinajas de agua en las bodas. El Señor dijo: llénenla hasta arriba. Esto es una parábola, el agua representa a la palabra, eso lo conocemos desde el principio, las tinajas representa al hombre, somos barro, en manos del alfarero. Cuando estamos llenos de agua hasta arriba, es decir, estamos llenos de las palabras, es el mismo Espíritu Santo quien reúna estas palabras con su compañera, entonces se convierte en vino, el vino representa a la sangre, y la sangre a la revelación de la palabra de Dios. Isaías 34.16 Preguntad de lo que está escrito en el libro del Señor, y leed, si faltó alguno de ellos, ninguna faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió. 1 Juan 2. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La Biblia está sellada con 7 sellos. Apocalipsis 5, 4 Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan 1. 27 Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Apocalipsis 5, 5 Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. El Señor es el único que puede desatar los sellos de la palabra. ¿Cuándo? Cuando preguntamos por lo que estamos leyendo y no entendemos espiritualmente. ¿Qué significa esta parábola? No todos los que anduvieron con Jesús se le descubrió los misterios solo a los discípulos. Tampoco a todos los que leen la Biblia la llegarán a entender, solo a los que preguntan por la parábola, y trabajan por ella. Dios guarda el camino del árbol de la vida de los mercaderes y los cambistas que están en el templo. Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La Biblia está estructurada y escrita en letra. La Biblia está escrita en parábolas y figuras, su mensaje está escondido. Debemos buscar el mensaje en los poquitos. Debemos buscar la respuesta en la misma Biblia, cada palabra tiene otra palabra para entenderla espiritualmente. Solo lea su Biblia.